Señores participantes del módulo de negociación y resolución de conflictos socioambientales, bienvenidos a esta su 12ª sesión denominada Avances en la teoría de los juegos con aplicaciones económicas y sociales. Como habíamos estado refiriendo en la clase anterior, señores participantes, lo que notamos esta teoría planteada es que se funda sobre la lógica matemática, pero además explora, a diferencia de las probabilidades, en desarrollo de estrategias en función de conductas, más allá de finalidades en conductas, ¿no? Por lo mismo nos permite ir hacia un plano que va a ir tocando el comportamiento en función de los intereses de cada parte y cómo establece un conjunto de conductas para lograr máximo de beneficio y un mínimo de pérdida. Como hemos dicho ya, la teoría de los juegos es una rama, es un desarrollo que se hace a partir de las matemáticas y que se dedica al estudio de las situaciones conflictivas que aparecen cuando un colectivo de agentes con intereses contrapuestos o al menos no concordantes deben tomar decisiones individuales que les afecten mutuamente. Es tradicional que el conflicto se le denomine juego y que los agentes involucrados sean los jugadores. Este plano lúdico entonces permite recuperar la noción de los actores sobre la base de jugadores y la gestión del conflicto, el tablero de de posibilidades de conductas como el juego. Vamos a tocar el valor Shapley. Lloyd Shapley es un matemático estadounidense que ha contribuido notablemente en la teoría de los juegos, siendo copartícipe en las siguientes teorías. En principio, el teorema Bondareva-Shapley, que implica que los juegos son motivados, es decir, no surgen de un vacío, tienen una motivación. El índice Shapley-Shubik o índice de poder, el cual establece que el voto en bloque es más sólido que el voto individual. Y por último, el algoritmo Gale-Shapley, el cual analiza la problemática matrimonial mediante la guerra de sexo. Veamos entonces, por citar un plano, el valor Shapley. Este es un método axiomático propuesto por el matemático en mención, que se fundamenta en los siguientes principios. Primero, dado un conflicto que implica el uso de alianzas para poder lograr ser competitivo, se tienen que establecer las propiedades razonables para solucionar la problemática de una alta competitividad en el mercado. El uso de las alianzas entonces es conducente a lograr ser más competitivo en el mercado. En segundo ítem, si bajo las experiencias dadas a través del tiempo se tiene la evidencia de que haya habido al menos un solo caso en que, dadas circunstancias parecidas o similares para solucionar la problemática, entonces dicha evidencia demuestra la existencia de solución. El antecedente nos va a ir conduciendo hacia una pista que pueda dar cuenta de la existencia de una solución. En el tercer ítem planteamos que una vez hallada un camino que conduzca hacia la solución, entonces se estudia la posibilidad de que dicha solución sea única para el caso, es decir, que implique un teorema de unicidad, ya que ningún proceso de conflictividad es igual y cada uno tiene sus propias características. Bajo el modelo de la solución única, esta pasa a ser un patrón, el cual debe de ser modificado parcialmente para que sea utilizable en diversos casos. Es decir, va a tomar características de plantilla, de patrón, de modelo a seguir, ¿no? Sin embargo, con la flexibilidad de poder ser acondicionado, ser utilizable en diversos casos, dependiendo de las características de donde estemos aplicando. La coalición de empresas. Sobre la base de esto analizamos. Las empresas forman alianzas con personas naturales o personas jurídicas, instituciones, afines a sus intereses,
para así poder tener un mejor posicionamiento en el mercado, de forma tal que optimicen la coordinación de esfuerzos de sus estrategias. Ello porque si actuasen solos en un mercado altamente competitivo, sus costos aumentarían y sus beneficios decaerían. Dentro de este esquema valorativo, cada coalición tiene un peso determinado que puede ser favorable o no, porque no toda alianza es favorable, sino que algunas veces implica entrar en mayores gastos. Es por ello que, cuando se realicen alianzas, estas tienen que cumplir con prerequisitos. Prerequisitos en los cuales se establecen los mecanismos necesarios para enfrentar juntos las decisiones más correctas, ¿no? Hacemos el subrayado sobre este esquema valorativo porque va a ir evaluando la conveniencia o no de la alianza, sobre el avance de con quién me alío y para qué. Va a ir dándonos la pista como ejemplo de lo que nos está explicando el valor Shapley. De otra parte tenemos el índice de poder. Ven ustedes en pantalla a Anthony Dawes, quien es un economista estadounidense que estudiara el comportamiento electoral en un eje de izquierda a derecha, en donde establece que los votantes de izquierda piden a sus candidatos soluciones fundamentalmente referidas a la temática social. En cambio, los votantes de derecha piden a los candidatos políticas de libre mercado y que aseguren una estabilidad jurídica que proteja la actividad privada. De esta forma, Dawes dio a conocer que los electores actúan racionalmente a la hora de emitir sus votos. Algo similar nos dice Darjant cuando evalúa el desarrollo o la conducta de izquierdas y derechas respecto de la democracia. Dice que en muchos casos podemos tener conductas de demócratas precarios en razón de que adecuamos y justificamos racionalmente nuestro discurso desde la conveniencia o desde su pertinencia con nuestros intereses. Veamos, Shapley es el que presenta una efectiva aplicación de la teoría de los juegos de votación, puesto que adapta la idea de valor de un juego a ciertos esquemas de votación e introducen el concepto de poder. La conceptualización de poder va a ser la capacidad que tiene cada votante o coaliciones de votantes que se ciñen a reglas electorales a la hora de votar, en donde se puede obtener una distribución de datos que puedan pronosticar el resultado de la votación, mediante técnicas de muestreo, las cuales arrojan información relativamente segura sobre el ganador de una contienda electoral. Un juego de votación ponderada se va a definir dentro de un conjunto finito de votantes, cada uno de ellos denominados jugadores, quienes pueden ser individuos, empresas, grupos políticos, movimientos, países, demás fuerzas políticas, estados, ¿no? Se dice que para que en un proceso electoral, el peso de los jugadores esté ponderado o está ponderado no por su individualidad ni por su volatilidad, sino por su grado de unión y consistencia. Es decir, el voto en bloque es el que va a hacerse sustantivo. Dicho voto ya no es de un solo jugador, sino de un conglomerado de jugadores, un clúster de jugadores, quienes se unen por necesidad o no, para que el voto corporativo sea más consistente y así, a la hora de la elección, ganen las elecciones, o al menos queden en segundo lugar. Estas coaliciones que se hacen a nivel de sindicatos para capturar la dirección central de una confederación gremial, se van a distribuir cuotas de poder, pero saben que establecen esa alianza sobre la base de un objetivo mayor, y es el de poder ganar, poder garantizar su participación en un plano, en un medio de toma de decisiones. Como pueden ver ustedes, participantes, Anthony Dawes, quien publicara en la década del 50 su célebre obra An Economic Theory of Democracy, Dawes
plantea que la elección es un proceso racional, es decir, es factible conocer el comportamiento electoral de los votantes. Los votantes actúan racionalmente a la hora de emitir su voto. Esto se manifiesta por una relación causal entre el elector y el candidato, de forma tal que el elector aspira a satisfacer sus necesidades mediante las promesas hechas por el candidato, así como el candidato desea lograr su objetivo, que no es otro que el de ganar las elecciones, ofreciendo satisfacer las necesidades de sus electores, de tal modo que se crea un equilibrio entre ambas demandas y ofertas. Demanda, oferta. Candidato, elector, ¿no? La demanda de satisfacer necesidades, la promesa de satisfacer dichas necesidades. Ese equilibrio es el que va a ser explicado y descrito por Anthony Dawson. Ahora, veamos el análisis de negociaciones en función a la teoría de juego. Como hemos dicho y reiteramos una vez más, una negociación es un proceso de toma de decisiones en el que dos o más partes se comunican e intercambian ideas, argumentos y ofertas con la intención de satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos, educando e informando a sus contrincantes y cambiando las relaciones, posiblemente haciendo concesiones para alcanzar un acuerdo, mejorando el clima inicial, por cierto. La idea es esa, que sobre la base de comunicación asertiva se mejore el clima de negociación y permita el medio apropiado para alcanzar un acuerdo. Las negociaciones pueden ser distributivas, es decir, puede repartirse un solo bien, o integrativa, en la que las partes combinan sus capacidades y recursos para crear valor y hacer una repartición más beneficiosa. Esto es lo que se denomina hacer crecer la torta. No partirnos la torta en pedacitos muy pequeños para que alcance para todos, sino crearle valor para que podamos ser satisfechos una mayor gama y en una mayor amplitud. Una negociación puede concluir con una solución satisfactoria para ambas partes. Puede concluir también con una ruptura de las mismas o en una ruptura con acuerdo que intenta replantear las negociaciones nuevamente. Siempre cuando se dan estos hechos se abren posibilidades, tienen que estar abiertas las posibilidades y por lo mismo los negociadores deben de ser no solo creativos sino flexibles. La negociación, basada en métodos de una búsqueda continua de acuerdos mejores, permite que dicho proceso o los jugadores involucrados vayan modificando progresivamente sus acuerdos para optimizar aquellas propuestas iniciales que beneficiaban a unos para reemplazarlas poco a poco y en función a procesos participativos y democráticos en donde prime la pluralidad de opiniones para que se escuchen todas las propuestas, tanto aquellas que beneficien los aspectos más cruciales en todo proceso conflictivo, como es el tema económico, social y político. Así, al ponderar las posiciones de los actores sociales que intervienen en la negociación, se irán puliendo continuamente, mejorando las propuestas iniciales, siendo estas nuevas alternativas de solución aceptadas por la mayoría en función al índice de poder. Este índice de poder acepta las posturas que benefician a la mayoría de los actores sociales, es decir, a los jugadores intervinientes. De otra parte, tenemos la negociación basada en concesiones. En esta, las partes comienzan la negociación desde posiciones diferentes y deben ir realizando concesiones mutuas, recíprocas, abandonando sus posiciones iniciales hasta que finalmente se encuentran en un punto común o un punto de equilibrio. Un aspecto negativo de este tipo de negociaciones es que no se alcanza a establecer resultados óptimos, sino subóptimos, porque probablemente en ese tire y jale de las concesiones podamos caer en la tentación del regateo, ¿no? Lo cual se corrige conformando múltiples subgrupos negociadores
que van concediendo cosas para evitar un proceso de escalamiento en el conflicto social. Pero aquí otro inconveniente, y es que hay un límite en las concesiones. No se puede concesionar hasta el último de los extremos, puesto que no se puede dar sin analizar las consecuencias de esa concesión, de esa dación, ya que esto muchas veces implica que el conflicto se resuelva parcialmente, manteniendo actividad también parcialmente. Hay quienes piensan que hay que ir desactivándolo a partir de las parcialidades. Sin embargo, en la medida en que subsista algún aspecto del conflicto, el conflicto continúa y se mantiene latente y posteriormente puede incrementarse. Entonces, este aspecto lo que logra es que los dirigentes sientan que solamente presionando es como se puede obtener sus pliegos petitorios. Presión, regateo, presión, regateo, presión, regateo. Entonces termina siendo una negociación de desgaste. Ahora, en toda negociación, estos acuerdos mejores de los que hablamos, proactivamente se fundan también en ciertas concesiones, ¿no? Es decir, siempre hay que tener el suficiente equilibrio y la distancia para poder tomar estos aspectos mejorando. Tienen en pantalla lo que se denomina tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es un dilema descrito por Garrett Hardin en 1968. En él describe una situación en la cual varios individuos, motivados por el interés personal y actuando independientemente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado. Dicho recurso es de interés común. Aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda, puede llevarlos a ese punto. Partimos del plano de la libertad, la responsabilidad y la implicancia con el bien común. Entonces, tenemos que en la libertad individual, en el vértice de la responsabilidad, toda persona tiene una libertad individual implícita a su condición de ser humano. Esta libertad está sujeta a una responsabilidad individual, en donde prima el interés y el beneficio de la propia persona. Por supuesto, una libertad individual no es absoluta si no está llevada hacia el plano de la responsabilidad de garantizar igualmente la libertad de los demás, pero además que el libre albedrío, entre comillas, esté sujeto a patrones de responsabilidad. Por citar un ejemplo un poco burdo, pero gráfico, yo puedo en uso de mi libertad ir conduciendo mi vehículo a 120 kilómetros por hora en la avenida Arequipa a las 2 de la mañana y vengo de haber estado trabajando todo el día y haberme tomado unas copas con unos amigos. Entonces, probablemente, si yo acometo esta conducta, me resulte un imprevisto probable de atropellar a una persona o estrellarme yo y causar fatalmente una pérdida de vida. Es decir, que no estaría actuando con responsabilidad y sí solamente sobre la base de una malentendida libertad a ultranza. Pero ¿cómo tiene esto su implicancia con el bien común? Pues cuando el individuo solo prevé sus ganancias y beneficios individuales, puede ocasionar daños severos a la propiedad común, pero esto no es necesariamente así. Es decir, el riesgo implícito de no actuar con responsabilidad o de actuar con responsabilidad puede ser que pueda ocasionarse daños, perjuicios a la sociedad, a la propiedad común, etc. Viendo que la sociedad también tiene como valor el bien común, ¿no? En cuanto a una libertad limitada, en el vértice con la responsabilidad, vamos a ver que no hay libertad absoluta para los individuos, lo decíamos hace un momento. Y precisamente porque vivimos en sociedad y la sociedad nos da reglas de comportamiento. Así, nuestros derechos acaban cuando comienzan los de los demás. Esto va a implicar el ejercicio de la responsabilidad social de todo individuo, donde va a primar el beneficio
ya no de la persona, sino de la sociedad. Cuando el individuo posee una responsabilidad social y sabe hasta qué límite está permitido su accionar, entonces sabrá cuidar y respetar el bien común y la propiedad pública, como se da en gran parte de los países llamados del primer mundo, donde el ciudadano, no solo los nórdicos, pero además también los nórdicos, han asimilado el hecho de que la conducta ciudadana, la conducta social, pasa en principio por cautelar esta convivencia en comunidad, este bien común, ¿no? Y no por encima de ella está la libertad del individuo, más bien, la libertad del individuo está subordinada a este interés mayor. Buena falta le haría a algunos programas y a algunos periodistas reflexionar sobre estos temas, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, señores participantes? De otro lado, la ausencia de libertad. En regímenes autoritarios, a los ciudadanos que viven bajo el poder dominante del régimen político se les priva de sus derechos y libertades. Esto implica que el individuo ya no asume con responsabilidad política, sino que el Estado es quien asume la responsabilidad absoluta en beneficio de la sociedad, supuestamente. El individuo es reducido, es un capitis diminutio, va a ser reducido en sus capacidades. Por lo tanto, es el Estado quien asume inclusive la dirección de su conducta. Cuando hay un régimen autoritario, se restringe al extremo las libertades individuales y se le da una primacía a lo que es el interés público. Ello hace que se limiten las facultades de los ciudadanos, implicando que haya una responsabilidad social plena, lo que perjudica al ciudadano. Más bien, se asume como una justificación este hecho, y entonces se sacrifica la libertad del individuo en razón o en función de un ideal mayor que es el bien común social. Uno y otro extremo, como pueden notar, tiene serias deficiencias. Vemos ahora la relación entre la polemología y la teoría de los juegos. Robert Aumann, matemático israelí, quien obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2005, amplió nuestra comprensión de conflicto y cooperación en la teoría de los juegos. Este premio que ganara Aumann lo compartió con Thomas Schelling, y justamente al recibir el premio Nobel, en su discurso que tituló Guerra y Paz, aduciendo al paralelismo entre Tolstoy y con Aaron, pues analiza la guerra desde una perspectiva psicológica e histórica, mientras que Aaron describe la guerra desde la polemología y las ciencias políticas. Aumann analiza la guerra desde la teoría de los juegos, es decir, con criterios matemáticos y económicos. Tenemos tres perspectivas. León Tolstoy, autor de La Guerra y la Paz; Aaron, Raymond Aron; y por otro lado, Aumann. Como saben ustedes, o como pueden saberlo ahora, la polemología es la ciencia que estudia las explosiones de violencia, polemus, ¿no? La confrontación. Frecuentemente hace un análisis de las causas de las guerras y su relación con la paz. Este ejercicio, esta tendencia, esta disciplina fue fundada por el sociólogo francés Gaston Boutot. No solo se fundamenta en un estudio de estrategias militares, sino que centra su interés en los aspectos recurrentes a la guerra, entre los factores económicos, diplomáticos, sociales, políticos, religiosos, étnicos, geográficos, en fin, todos aquellos que puedan concurrir. Entonces, desde la polemología apreciamos que se analiza la guerra desde una perspectiva de racionalidad, admitiendo que la guerra es un fenómeno social racional y reconociendo como un error el afirmar que la guerra es un proceso irracional. No, una guerra se libra para, en algunos casos, proveerse de recursos. La guerra del Golfo,
con la posibilidad de controlar los pozos petroleros, con la finalidad de controlar los circuitos económicos, con la finalidad de controlar puertos, etcétera, ¿no? En muchos casos tiene una explicación racional. La ciencia de la economía puede resumirse como la ciencia de los incentivos. Al estudiar la guerra desde una postura económica y matemática, pues podemos analizar la guerra como un sistema de incentivos. Esto permite generar ganancias y pérdidas entre los países en conflicto. Entonces, podemos notar la guerra, que es un proceso repetitivo, que en términos genéricos se puede definir como un juego que posee características comunes. Vean ustedes el ajedrez, y estas reglas de juego permiten prever consecuencias, beneficios y pérdidas. Por ende, la guerra es un proceso en donde hay jugadores plenamente identificados. Jugador A, soldados; jugador B, diplomáticos, si prefieren, peón, alfil, caballo, reina, torre, entre muchos otros. Pero genéricamente estos jugadores A y B tienen campos de batalla plenamente identificados. Usan estrategias que ya han sido analizadas en plenitud por diferentes autores, llegando a la conclusión que la guerra es un fenómeno sociopolítico repetitivo. Esto se debe al deseo de aumentar incentivos y beneficios para un determinado país o un determinado grupo dentro de ese país. Pero ese incentivo es un perjuicio para otro país u otro grupo. Conociendo esto, la guerra se da cuando no hay un proceso de negociación adecuada que permita evitar el inicio de dicha guerra. Por tanto, para prevenir una guerra es necesario estudiar sus causas y pronosticar sus consecuencias. Tal vez la mejor forma de prevenir una guerra es haciendo ver la fatalidad de sus consecuencias. Señores participantes, hemos llegado al final de la sesión 12ª. Por su atención, muchas gracias.